Porque cualquiera pudo haberse desanimado. Mira, no van a pasar ningún decreto. Entonces, Ecusatón, realmente yo no creo en lo que dices. Y luego, el presidente Donald Trump va y dice algo totalmente contradictorio con lo que ya había dicho. O, por supuesto, dijo mentiras. Porque no es posible que alguien diga algo y luego diga todo lo contrario de lo que había dicho anteriormente. Estamos ante un terrible engaño y este es el campo de batalla del demonio, el engaño. Algo que los cristianos parece que no pueden entender, que el demonio siempre va a mentir. No podemos esperar que el hombre nos diga la verdad. Como dice la palabra, dejad que todo hombre sea mentiroso y Dios verdadero. Y es algo que se cumple a cada rato, hermanos. Es de locos. Entonces, miremos esto, hermanos. La profecía no se puede detener. Y aquí es donde yo de nuevo vuelvo y digo, si estos anuncios no se presentaran, yo no tuviera videos por hacer, ¿verdad? Pues estaríamos como esperando algo que nunca va a ocurrir. Pero aquí nosotros estamos en otra situación, que muchas veces lo que Ecusatón dice, pues no han pasado ni 6 meses y ya se está cumpliendo. Y en este caso, pues estamos viendo que habíamos hablado del dinero digital de Banco Central y hoy lo estamos viendo como una realidad. Aunque él parezca decirnos que no es así, porque él va a establecer una moneda estable, que es el dólar coin. Sin embargo, el dólar coin está respaldado por el Banco Central. Bastante obvio. Entonces, hermanos, miremos que es bastante interesante que el pueblo de Dios, a través de la historia, ha tenido que soportar las persecuciones más implacables provenientes de los enemigos más formidables y poderosos. ¿No es eso curioso, hermanos? Hablando de Estados Unidos, wow, es una nación tan poderosa y ahora tiene este poder de emitir una moneda digital respaldada por el Banco Central. Es decir, que todos los poderosos del mundo van a ser reducidos a ser simples esclavos, si es que ya no lo son, a través de la masonería. Y bueno, ese es un punto interesante, ¿verdad, hermanos? Muchos de estos grandes poderosos vendieron su conciencia y por tanto, pues, ¿qué más les da? Que el gobierno les controle su dinero digital. Pero no todos estamos dispuestos a vender la conciencia y a vender nuestra vida eterna por un plato de lentejas. Pero somos confrontados con un poder impresionante. Vamos, ¿qué podemos hacer en contra de este poder que tiene el control del dinero? Imagínate nada más eso, ¿verdad? Ellos tienen el poder del dinero, son los que emiten el dinero de la nada, se inventan el dinero, como ya lo hemos estudiado muchas veces. Ellos no trabajan por el dinero, ellos no van a una minería y sacan oro, no, ese oro lo guardan en sus bodegas, no sé con qué intención, como para mantener la ilusión de este sistema corrupto, pero el dinero que usamos es un dinero totalmente creado e inventado por ellos. Entonces es un poder formidable el que tienen para imponer lo que sea que ellos quieran imponer. Sobre todo cuando el 99% de las personas está dispuesta a hacer lo que tengan que hacer por dinero. Fue algo que vimos claramente en el 2020. Entonces, es un problema que enfrenta frecuentemente el pueblo de Dios, que es enfrentado sin querer con los imperios más majestuosos de la tierra. Es algo bastante curioso. Y es algo que vamos a ver a través de la historia, porque además siempre se repite. Nosotros de aquí podemos sacar una regla matemática, hermanos. Es algo que se repite una y otra vez. El pueblo de Dios se convierte sin quererlo en el enemigo público número 1 del imperio. Sin haber hecho nada, sin haber estado en contra del imperio, y simplemente los ultrapoderosos que gobiernan esta tierra se encolerizan con el pueblo de Dios sin ningún sentido ni razón aparente. Yo creo que en este video me voy a quedar corto con toda la cantidad de veces que esto ocurre en la Biblia. Ustedes podrán sacar más ejemplos.
Pero para no hacer este video de 4 horas, vamos a mencionar tal vez algunos ejemplos en donde vamos a demostrar que aquí básicamente los enemigos del verdadero cristianismo no son la gente del común, como se nos hizo creer en la Edad Media, no son los lobos solitarios, como dice Estados Unidos hoy en día, tampoco son los conspiranoicos, los herejes, las brujas o brujos. Y este es un problema recurrente que ya nosotros hemos expuesto. Son los poderosos imperios y sus dioses, sus sacerdotes aliados con el imperio, son los que siempre están en contra del cristianismo. Entonces es bastante curioso porque a la mayoría de cristianos se les hace ver que hay un grupillo de personas por ahí en la sociedad que son enemigos del cristianismo, cuando son los imperios los enemigos del cristianismo. Está en toda la Biblia y uno no puede más que admirarse que la mayoría de personas sean tan ignorantes en creer que los enemigos del cristianismo son pequeños individuos que están esparcidos en la sociedad. Algo que uno aún puede escuchar de los evangélicos, que andan por ahí brujas haciendo rituales, que hay gente haciendo rituales satánicos. Todas esas cosas son puntuales, son situaciones que ocurren dentro de los ires y venires de los seres humanos. Sin embargo, la realidad es que son los imperios que han gobernado al mundo los que históricamente siempre se han ensañado con el pueblo cristiano. Es algo de locos, hermanos. Y hablamos no de cualquier imperio, hablamos del imperio más poderoso de la tierra, sea en la edad que sea. Siempre ha sido así, siempre será así hasta el fin de los tiempos. Miremos el caso de Abraham. Dios le dice a Abraham que salga de Babilonia y que vaya y peregrine a otro lugar donde Dios le va a decir. De repente Abraham tiene que entrar a Egipto. Y bueno, uno se imagina a cualquier inmigrante que entra a Estados Unidos, es como lo que hizo Abraham. Entró a Egipto como un ciudadano más. Imagínate tú entrando a Estados Unidos como un individuo de los millones que pueden entrar a Estados Unidos. Y de repente Abraham se encuentra involucrado en una controversia directamente con el faraón de Egipto. Es decir, es como si de repente tú entras a Estados Unidos y tienes un problema personal con el presidente de Estados Unidos, sin tú además haberlo buscado, sin tú haber hecho nada malo, pero de repente el presidente de Estados Unidos está molesto contigo o quiere algo que tú tienes. Es bastante curioso, ¿verdad? Y es lo que le pasó a Abraham en Egipto. Él llega a Egipto no habiendo hecho nada malo y de repente el faraón de Egipto se enamoró de la esposa de Abraham. Uno piensa, caramba, o sea, ¿no había más mujeres en Egipto? Es decir, yo me puedo imaginar los millones de mujeres que podían haber en Egipto. Seguramente habrían muchas muy hermosas, pero el faraón quería precisamente la mujer de Abraham, ¿verdad, hermanos? Nosotros sabemos cuál es el meollo del asunto. Estamos ante una persecución religiosa. El faraón parece un tipo bastante caprichoso, teniendo tantas mujeres en su reino, enamorarse justo de la mujer de Abraham. Vamos, ¿qué pasa? Hermanos, es que es algo que se repite. El gobernante, por ejemplo, hoy en día, como lo vimos en el 2020, teniendo el apoyo de la mayoría, del 99% de las personas, está enfrascado con un pequeño grupillo de 144,000 personas que no adoran a su Dios. Parece bastante caprichoso, ¿verdad, hermanos? Entonces, Abraham, sabiendo que estaba en una tierra sin Dios ni ley, imagínate Egipto, donde los mandamientos de Dios no eran respetados ni valorados, sino que Egipto se gobernaba según la falacia del bien común, que no es ningún bien común, sino que es el bien del faraón. Pero
aquí cuando el faraón vio a la esposa de Abraham, pues entonces él, por el bien común, se enamoró de ella. Por lo cual Abraham dijo que pues era su hermano, para que obviamente el faraón no lo matara. Pues uno puede medio entender un poco a Abraham, aunque uno también puede ver la falta de fe de Abraham. Pero uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que un hombre de repente se ve con un problema con el gran imperio egipcio? Es decir, Abraham debió haber entrado totalmente inadvertidamente en Egipto y así debió haber salido sin que a nadie le importara. Pero vemos que se formó toda una controversia, y específicamente una controversia con el poder imperial. Es decir, no con cualquiera, ¿verdad? Como que con un ciudadano que se enamoró de la esposa de Abraham, pues Abraham lo hubiera resuelto fácilmente. Todos podemos resolver problemas que se nos presentan con ciudadanos. Pero ¿qué pasa cuando el problema es con el gran imperio? Pues, ¿quién puede resolver eso, verdad, hermanos? Leamos en Génesis capítulo 12, versículo 12 al 15. Y cuando te vean los egipcios, le dice Abraham a su mujer, dirán que es su mujer y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, y también la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Aquí vemos por primera vez este asunto del imperio tratando de meterse en los planes de Dios, porque ya Dios le había dicho a Abraham que de él saldría una nación grande, y como Sara era la esposa de Abraham, pues ella sería la madre de esa gran nación. Y ahora, ¿qué pasaba? Cuando de repente Sara era tomada por el faraón. Es como bastante curioso, ¿verdad? Uno se pregunta, caramba, qué coincidencia, ¿no? Dios habiendo establecido este plan, y ahora el faraón se mete en el asunto. Y como que no había más mujeres, uno puede ver que aquí pasa algo, ¿verdad, hermanos? Uno nada más también puede entender la impotencia de Abraham. ¿Qué podía hacer el hombre en contra de los poderes imperiales que ahora caprichosamente se habían enamorado de su esposa, como si no hubieran más mujeres en esta tierra o en Egipto? Imagínate, un faraón puede traer mujeres del país que quiera, ¿verdad, hermanos? Entonces él quería, era la mujer de Abraham. Es bastante curioso, ¿no? Uno no puede sino impresionarse de estas historias de la Biblia, hermanos, porque además se repite esto. Como les dije, yo me puedo quedar corto en este video cuando recordamos al rey Acab y a Jezabel encaprichándose precisamente con la viña de Nabot. Bastante curioso, ¿verdad, hermanos? Y Nabot era un hombre obediente a la ley de Dios. Y ellos querían era precisamente la viña de Nabot, en una nación donde había tierra por todas partes y donde el rey tenía el poder monetario para comprar la tierra que quisiera. No, él quería era la de Nabot.